disciples, and I will pray the Father, and He will give you another helper, namely the Holy Spirit, that He, the Holy Spirit, may abide with you forever. Bienvenidos a nuestro 13º episodio de La Iglesia en Casa. Como habíamos anunciado, en esta semana tenemos con nosotros a Esteban Muñoz, que él es pastor de las iglesias de Comunidad de Amor Cristiano de Córdoba, vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la Federación de Asambleas de Dios de España y además es miembro del Comité de la USANA en España y de la Comisión Permanente de FEREDE. Así que, Esteban, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Para mí también es un placer y además una honra siempre trabajar con puertas abiertas. Pues muchas gracias. Y como decíamos, vamos a estar hablando de la temática de esta semana que tiene que ver con la fe. Quizá uno de los valores más importantes para la vida del cristiano. Y como uno de los temas fundamentales que vemos en la Biblia, Esteban, ¿podrías decirnos, a modo de introducción, cómo definen las Escrituras lo que es la fe? Bueno, el texto lema siempre que se utiliza cuando se habla de la fe es precisamente Hebreos 11.1, ¿no? Después la fe, la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, ¿no? Entonces ese es el versículo que utilizamos siempre para definir la fe, y este versículo está manifestando dos cosas, que de alguna manera podemos traer las cosas futuras y podemos también tocar las cosas inmateriales todavía, ¿no? Entonces la fe manifiesta, nos lleva a la dimensión sobrenatural que no podemos manejar, que no podemos ver, pero que realmente se está manifestando y desarrollando con seguridad. Entonces, hay una versión que me gusta mucho, dice, Hebreo también 11.1, es la certeza de que recibiremos algo que aún no tenemos. La fe es garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Entonces, efectivamente, en este sentido, estamos con la confianza de que las cosas que todavía están por ocurrir, por medio de la fe las podemos también recibir, y de alguna manera, como decía el mismo Jesús, ¿no? Dice, bueno, hay cosas que ya se las revelo a mis amigos, porque anteriormente eran los profetas, y esa revelación del futuro, esa revelación de las cosas que Dios hace, del trabajo de Dios, nos ayuda también a trabajar en sintonía y a comprender que no es nuestra capacidad, nuestra experiencia o la inercia del trabajo lo que desarrolla el resultado, sino es Dios, y nosotros somos colaboradores de Dios. Entonces la fe se hace como esa conexión que fortalece la realidad espiritual y, por supuesto, jerárquica. Dios trabaja y nosotros recibimos, conocemos lo que Él está haciendo y entonces nos enchufamos con Él para ser realmente eficaces. Como decíamos, Esteban, la fe es uno de los elementos más importantes en la vida del cristiano. E incluso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué Dios le da tanta importancia a la fe? Bueno, estamos tan acostumbrados a manejar lo material, como creyentes incluso. Nos cuesta la misma vida comprender la dimensión espiritual y que al final es una dimensión por encima de lo natural, por lo tanto, sobrenatural. Nos adaptamos tanto a nuestro raciocinio, a nuestra cultura, a nuestra cosmovisión, que al final lo que no controlamos lo desechamos. Lo que de alguna manera no sabemos manejar nos asusta, nos genera temor y rechazamos. Y la fe, para mí, hablando anteriormente de la definición, algunos me preguntan, bueno, ¿cómo definiría la fe? Y a algunos le es difícil poderla definir de una manera sencilla. Y yo le digo, bueno, defíneme la confianza. Y para todo es mucho más sencillo definir la confianza que la fe. Y fe es precisamente con fe, confianza. Entonces, el confiar en Dios, en tomar la decisión de confiar en Dios por encima de mis sentidos naturales, por encima incluso de lo que veo, confiar en que su palabra se cumple, confiar en que su verdad es mejor que mi verdad o mi deducción, confiar en que Él es el Dios que se revela en su palabra. Entonces es un gesto que realmente vindica la prioridad de Dios, y entonces mantiene esa relación, por supuesto, de Dios y nosotros, ¿no?
Creo que la fe nos manifiesta la posición, Dios en el trono, nosotros también, sus hijos, pero a la vez también sus siervos, haciendo también su voluntad. Entonces nos sitúa, nos posiciona realmente en esa comprensión del Dios poderoso, pero que también trabaja a nuestro favor, y nosotros confiamos en ese trabajo suyo, ¿no? Entonces creo que la fe es fundamental para la vida cristiana, es una ayuda que nos manifiesta continuamente. Dios está en el primer lugar y nuestra labor principalmente es confiar en Él. Y eso es una escuela que es un aprendizaje que dura toda la vida. Por desgracia, da igual el tiempo que llevamos en el Señor, cada día hemos tenido también que enfrentar retos y enfrentar también situaciones que nos ponen a prueba nuestra fe y que realmente nos evidencia lo que somos y lo que creemos en el interior. Hay una que me alarga un poquito, pero hay algunos hermanos que en algún momento, cuando hay que tratar pastoralmente con alguna situación personal y se dan cuenta que han desarrollado alguna reacción o alguna decisión o algún planteamiento que no le agrada a Dios, pues lógicamente la primera reacción es sentirse mal consigo mismo. Pero yo le comento, digo, bueno, Dios sabía lo que había en tu corazón, sabía lo que había en tu interior. Entonces Él ha permitido esta circunstancia para que se revele lo que hay y tú te des cuenta de tu necesidad de confiar en Él. Así que al final, incluso hasta los momentos de crisis, que no evidencia nuestra falta de confianza, nos ayuda también a seguir creciendo y madurando en nuestra relación de fe. Y Esteban, al hilo de lo que mencionaba sobre el proceso de aprendizaje que prácticamente abarca toda nuestra vida, es muy interesante que la Biblia no habla de la fe como algo estático, ¿no? No es algo que se recibe ya, sino más bien algo vivo, lo compara incluso con una semilla, un elemento que está en continuo desarrollo. ¿Cómo podemos adquirir la fe, mantenerla, guardarla y también hacer pues que esa fe vaya creciendo? Es que realmente pensar que la fe puede ser algo estático, yo creo que es, permíteme la expresión, antibíblico. Es decir, cuando veo un cristianismo que no se enfoca en los cambios, la transformación, en el movimiento, digo, no se ha entendido la palabra, porque te das cuenta de que desde que conocemos al Señor y hay una conversión genuina, hay transformación. Todo lo que sea control es religiosidad, es el control humano. Y la fe dinámica, y como decíamos anteriormente, la fe es darle a Dios el primer lugar y por lo tanto también el control de la situación. Entonces, ¿cómo crecemos en fe? Creciendo en confianza. Es en la medida también en la que desarrollamos vamos manejando nuestro barco con el timón y ahora decimos, no, Señor, yo te entrego el timón y tú lo tienes que manejar. Y eso se desarrolla de manera progresiva hasta que de alguna manera hay un control absoluto. Realmente la fe la depositamos cada día en diferentes cosas. Cuando me levanto por la mañana, estoy de alguna manera ya iniciando mi proceso de fe. Tengo fe de que el día se va a ajustar al programa que yo he desarrollado. Si entro a un restaurante, tengo fe de que el cocinero no me ha hecho alguna marranada en la comida. Si entro en el autobús, tengo fe que el conductor me va a llevar al lugar de destino. Si más todavía, si voy en un avión, pues lógicamente tengo fe en el piloto, ¿no? Entonces, estamos creciendo continuamente en fe, en confianza, en cosas naturales. Y necesitamos también ser ejercitados en esa confianza en Dios, para que llegado el momento podamos realmente darle el pleno dominio. Recuerdo el pasaje de 1 de Samuel 17, cuando el muchacho, el adolescente David, se tiene que enfrentar a ese gigante poderoso, Goliat. Entonces le pone, el rey Saúl le pone la armadura, una tremenda armadura que no tenía todavía la corpulencia para llevar. Y entonces David dice, mira, yo no he sido ejercitado, digamos, en técnicas militares, yo no sé llevar esta armadura, pero sí sé una cosa, que me puedo enfrentar a este gigante porque me he enfrentado anteriormente a leones y a osos, ¿no? Entonces estaba dimensionando la fe, una fe que requería para enfrentarse al gigante algo poderoso, pero a la vez también llegar a este punto era posible porque había habido un ejercicio de crecimiento. Hombre, yo también, para mí, que enfrentarse a un oso, a un león o incluso a un perro ya sería el culmen en algún momento de fortaleza. Pero para David era como paso previo para lo más importante, que llegó también
cuando se enfrentó a Goliat. Necesitamos crecer en fe, necesitamos alimentarnos en fe y que esa fe sea realmente una fe transformadora. Si no hay cambios, si no hay evolución, entramos en ese control humano, por lo tanto es antife y volvemos otra vez a una religiosidad. Por desgracia, no estamos exentos de la religiosidad, ni evangélicos, ni católicos, ni ningún tipo de persona cuando no desarrolla una fe dinámica como expresa Santiago, ¿no? El libro de Santiago manifiesta precisamente que hay diferentes tipos de fe, incluso habla de una fe demoníaca. También los demonios creen y tiemblan, pero nosotros creemos en una fe que transforma, que cambia el ser humano y nuestro contexto. Y para eso requerimos también dar lugar a que Dios esté presente en nuestra vida y no sea solamente un estilo de vida religioso, sino que sea un estilo genuino, ¿no? Conforme a la palabra del Señor. Esteban, vivimos también en una parte del mundo donde la fe en Dios cada vez pudiera parecernos, entre comillas, menos necesaria, en el sentido de que si caemos enfermos, pues tenemos la medicina, si nos quedamos sin empleo, pues tenemos prestaciones sociales, y todo eso es bueno y sobre todo es necesario pues, cuando uno se queda sin empleo o está enfermo, ¿no? Pero ¿por qué seguimos necesitando la fe? Bueno, es una muy buena pregunta y realmente es una cuestión que se plantea mucha gente. En el final del siglo XIX, cuando empieza a surgir también ciertas filosofías y una cosmovisión diferente, era como que el ser humano se había convertido en adulto y ya no necesitaba también de sus ayos, de su niñera, de sus apoyos para poder también vivir. Entonces se desprendía del cristianismo como algo que le había sustentado, pero que ahora ya por el desarrollo, ¿no? Y ahí envuelto también en el tiempo de un gran avance científico. Yo creo que hemos vivido ahora un tiempo muy interesante, en el que confiábamos en, digamos, el nivel científico a través de la sanidad. Podríamos considerar que se estaba venciendo incluso hasta los cánceres más complejos, como que la sanidad tenía solución para todo. Además, viviendo en países como el nuestro, que gracias a Dios había demostrado un alto nivel, ¿no? En cuanto a la calidad sanitaria. Entonces, ¿para qué necesitamos de Dios? Y de repente llega un pequeño virus, el COVID-19, y doblega a todo el mundo. Y manifiesta la vulnerabilidad no solamente de las personas más débiles o de los países más frágiles, sino de todo el mundo. Y países tan poderosos como el Reino Unido, como Estados Unidos o como España en su nivel, pues de repente tienen que estar en confinamiento y manifestar que no podemos solventar de un día para otro una situación grave, ¿no? Entonces esto ha manifestado la vulnerabilidad no solamente del ser humano, sino de la creación en general. Y ahí y mucha gente han entrado en caos. Ahora mismo estaba hablando también con alguna persona, con algún hermano también, médico, y manifiesta la cantidad de casos que está habiendo ahora, después del confinamiento, que está aflorando situaciones de ansiedad, de depresión, que una vez que se ha pasado este tiempo, se manifiestan señales de nuestra fragilidad. Qué diferente es las personas que tienen una fe viva en Dios, que han podido entender y aplicar en su vida el Salmo 91, por poner un ejemplo, y saber que aun cuando pudiéramos ser víctimas de cualquier virus, pero nuestra confianza está puesta en el Señor, nuestro destino está en el Señor, y que este tiempo es transitorio, no nos podemos arraigar en este tiempo, sino que sabemos que nuestra casa celestial es venidera, ¿no? Entonces ese enfoque de eternidad en nuestros corazones cambia por completo las cosas, de manera que uno se puede enfrentar con prudencia, con tacto, pero a la vez también con seguridad de que nada nos va a apartar de la voluntad del Señor y de que nuestros días están contados y que el que pone límite a nuestro tiempo no va a ser el COVID-19, sino que es el plan y el diseño de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, hay situaciones a lo largo de la vida a nivel general, como ha sido este caso, o a nivel personal, que nos manifiestan nuestra fragilidad y debilidad. Y ahí más que nunca podemos también recurrir a nuestro Dios como nuestro Papi, nuestro Padre Celestial, que nos cuida, que nos protege, que está pendiente de nosotros. Y esa sensación, eso no se puede pagar con ningún oro del mundo. Esa sensación de estar siempre guardado, protegido, de saber que
tu pies está sobre la roca, que se podrá venir abajo al mundo, pero que tú sabes también que Dios te guarda en su mano. Eso realmente es el resultado de una fe transformadora y poderosa como es la fe del cristiano. Y Esteban, para terminar, vemos en el ejemplo de la iglesia perseguida, pues que ellos necesitan la fe no solo en un sentido pues salvífico o apologético que hace referencia al final de los tiempos, a la salvación y tal, sino que prácticamente necesitan la fe para su día a día, para su vida diaria. ¿Qué podemos aprender de ellos en este sentido? Muchísimo, muchísimo. Yo creo que este tiempo, precisamente de confinamiento, a las iglesias occidentales, como es nuestro caso en España, un país seguro dentro del contexto mundial, no ha venido muy bien que esta situación de confinamiento no haga pensar en nuestros hermanos que están confinados, y no porque haya un virus que lo pueda matar, sino porque lo pueden denunciar en cualquier momento a ellos, a la familia, que lo pueden también encarcelar, que le pueden expropiar la casa, es decir, que puede destrozar su vida cualquier palabra de más, cualquier gesto indebido, cualquier situación que de alguna manera llegase a información de algunos de los gobernantes que también están en ese momento en el poder. Es decir, hay tanto que aprender a una vida práctica, a una vida de dependencia del Señor. Escuchaba una entrevista, era una emisora de televisión no de España, que le hacía a una misionera que estaba en un país tan complejo como Afganistán. Entonces ella manifestaba la realidad de una vivencia personal durísima, porque los talibanes siguen trabajando, siguen también habiendo mucho antagonismo hacia los creyentes, mueren muchos mártires todavía en Afganistán, aun cuando no salgan en los medios de comunicación aquí en Occidente. Y entonces el entrevistador le preguntaba, dice, bueno, y entonces el tema, ¿cómo lleva el tema del miedo? Ella decía, dice, no, nosotros convivimos con el miedo, pero no permitimos que el miedo nos controle. Y creo que lo único que puede impedir que el miedo te controle es una fe en Jesús. Esa es una cuestión que realmente es fundamental. Hay mucho que aprender de la iglesia perseguida, porque realmente ellos están experimentando día tras día la realidad de que en cualquier momento van a pasar de su hogar terrenal a su hogar celestial. Y su vista, su mirada estaba puesta en las cosas de arriba, como dice Colosenses capítulo 3, que en las cosas de la tierra. Esa realidad de una fijación en las promesas de Dios, esa convicción de que Dios les sostiene, incluso aun cuando el contexto sea terrorífico, realmente evidencia una fe genuina, que me quito el sombrero, que me siento delante de ellos, que no le llego a la suela de los zapatos, que te hace sentir muy humilde en tu vida espiritual, en lo que tú has podido aportar al Señor, porque ve delante de ti a esos hermanos y hermanas que son verdaderos gigantes en la fe, que saben también servir a un Dios vivo a pesar de las consecuencias. Pues Esteban, muchas gracias por compartir hasta aquí este tiempo con nosotros de la Iglesia en Casa, y por nuestra parte ha sido un privilegio contar contigo en esta ocasión. Para mí es el privilegio. Muchísimas gracias, Samuel. El Señor siga bendiciendo y ayudando también a seguir abriendo puertas en los lugares cerrados. Que Dios lo bendiga. Amén. Pues muchas gracias, y muchas gracias a todos aquellos que nos estáis viendo en este momento. Os animamos a continuar revisando los vídeos, a sumaros también al seminario de Firmes en la Tormenta, y a continuar teniendo en mente lo que siempre decimos, que somos un mismo cuerpo, una misma iglesia y una misma familia. Que Dios te bendiga.